Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Mi nombre es Francisca Santiago Martínez y nos encontramos aquí con el licenciado Nelson Vázquez Merino para hacer una entrevista en el cual se hablará sobre el tema de derechos humanos y colectivos en tiempos de emergencias sanitarias. ¿Qué son los derechos humanos? Es un conjunto de prerrogativas en favor de las personas por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Qué derechos tenemos como pueblos indígenas ante la pandemia? Lo primero es el derecho a la salud desde su propio contexto, es decir, respetando pues las formas y creencias que tenemos en nuestras comunidades. La otra es el derecho a una organización propia, es decir, se debe de respetar las decisiones que las asambleas de cada una de las comunidades vayan a tomar. Ejemplo, los cercos sanitarios que pudieran instalar en la entrada de sus comunidades, o también la revisión o limitaciones que puedan establecer para ingresos de terceras personas o ajenas a la comunidad. Y también pues la otra es el derecho a su medicina tradicional, el poder curarse de sus propios conocimientos sobre la herbolaria, minerales y otros elementos que practican y usan para su salud. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en tiempo de emergencia? Va a depender de qué espacio estemos hablando. Por lo regular hay normas generales para todos, como el derecho pues el deber de guardar una sana distancia, así como también el de avisar cuando se tenga algunos de los síntomas y poder atenderse y aislarse. Esos son los principales, las principales actuaciones que debemos de tomar. Pero en cuanto a alguna persona que ya se haya infectado del virus en este tiempo de pandemia, pues es poder atenderse, ¿no? Primero desde lo más cercano que tenga, ¿no? Ya sea con la medicina tradicional, con las instituciones de salud, y guardarse los días que sea necesario, ¿no? ¿Qué retos se enfrentan los pueblos indígenas ahorita en tiempos de emergencia? Sí, lo primero es que pues lo vivimos todos. Uno de los principales retos es que nuestras comunidades pues son las más afectadas en dado caso de que cuando llegue la pandemia en nuestras comunidades. Una, porque no tenemos la infraestructura básica de salud necesaria para una emergencia o para un caso grave. Por lo tanto, las comunidades se ven obligadas a tomar acuerdos, determinaciones de crear los filtros, ¿no? Porque, como sabemos, en un caso grave de un infectado por COVID en estos tiempos de pandemia ya requiere de oxígeno, de cámara, ¿no? Y que pues nuestra comunidad es muy difícil de lograrlo, ¿no? No solamente por la infraestructura, sino que también no tenemos los médicos con esos conocimientos para casos de este tipo, ¿no? Y el salir afuera implica un gasto, ¿no? Lamentablemente también los centros COVID que tenemos cercanos a nuestras comunidades atienden también nada más a un cierto horario, es decir, fuera de ese horario cualquier persona infectada que esté en una situación grave corre el riesgo de perder la vida porque no hay quien los pueda atender, ¿no? Entonces esos son de los grandes retos que tenemos en nuestras comunidades para estos tiempos de pandemia, ¿no? La prevención se puede hacer, tenemos como con nuestras plantas en los conocimientos poder prevenirlo, pero lo grave es cuando el virus o la ya está en alguno de nuestros habitantes, ¿no? Que saber cómo, en dónde poder atenderse, ¿no? ¿Cómo hacer valer nuestros derechos en tiempos de emergencia? La primera, pues, es que tenemos el derecho a protegernos, ¿no? El derecho de decir, el derecho de que, pues, no nos pongamos en riesgo, ¿no? Ya sea por las visitas, ya sea por las salidas, ya sea por las reuniones en donde se aglomera sin fin de personas. Lo otro es también el derecho a poder atenderse de manera técnica y de manera adecuada. Y de ahí que la campaña para poder inyectarse y estar preparados ante esta pandemia pues sea tan necesaria, ¿no?
también el derecho de pues estar informados, ¿sí? Estar informados no solamente desde los medios que llegan a nuestras comunidades como es la televisión y la radio, sino también nuestra propia lengua, ¿no? Eso es lo que hace falta para poder comprender a qué alcance o efecto pueda llegar a tener esta pandemia, ¿no? Lamentablemente pues hemos visto, ¿no?, cómo nuestras comunidades quienes no lograron curarse pues nos adelantaron, y pues precisamente fue por así el no tener la oportunidad suficiente de poder atenderse, ¿no?, de manera adecuada, ¿no? Agradecemos al licenciado Nelson Vázquez Merino por esta breve entrevista. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.